Bueno, Ya. siempre se piensa que cuando se habla de creatividad se debe descartar un método. La gente se inclina a pensar que la creatividad debe dejarse a la libre exposición, al libre albedrío, a lo que ocurre. Pero la verdad es que puede haber un método de creación. Es más, creo que si se conjugan dos cosas, pasión y método, la creación al final va a ser superior a si se hace de una manera descuidada o despreocupada. ¿Cuál es el método que yo propongo? Mira, ese método es muy simple. Consiste en dividir el tiempo de trabajo en dos grandes tiempos. Un tiempo de crear y un tiempo de juzgar. El tiempo de crear es aquel durante el cual las personas que están involucradas en el trabajo creativo tienen el derecho y la obligación de crear libremente. ¿Cómo? Métodos y tácticas sencillas. Vamos a dedicar los próximos 3 minutos a crear. En una brainstorming nos reunimos, aclaramos que cada cual va a poder decir, escribir o pensar o manifestar lo que le provoque, lo que le venga a la mente, ceñido al tema que estamos tratando. Tenemos un concepto y lo vamos a desarrollar. Cada cual va a decir lo que le provoque, sin que los demás tengan el derecho de opinar o de juzgar, ni de burlarse, ni mucho menos de rechazar lo que la persona diga. En el tiempo de crear, lo esencial es dejar que las cosas fluyan, que todo aquello que uno tiene consciente o inconscientemente acumulado respecto al tema que está trabajando aparezca. Entonces en el tiempo de crear yo voy diciendo lo que me provoca y los otros van diciendo. ¿Eso qué genera? Cuando yo digo algo y mi actitud frente a lo que otro ha dicho no es de rechazo, sino de atención, eso otro que fue manifestado por una tercera persona se convierte en una especie de inspiración para mí. Por eso en tiempo de crear lo que debe primar es el deseo de inventar las cosas y permitir que fluya todo aquello que yo tengo almacenado. Ese tiempo de crear debe tener un límite. Yo lo hacía siempre con 3 minutos. Me quitaba el reloj, miraba 3 minutos, ponía en una hoja de papel el tema, concepto, X, y empezaba a escribir lo que me provocara. Aunque fuera disparatado, aunque fuera una pendejada, aunque en el momento que yo lo escribiera pensara que huevonada, pero no lo decía en ese momento, sino que seguía y seguía y seguía. A los 3 minutos paraba, descansaba y volvía a intentarlo otros 3 minutos, escribiendo en la siguiente página. Parece fácil, pero no es tan fácil. Pensar 3 minutos y escribir 3 minutos, ideas que te vengan alrededor de un concepto, no es tan fácil. Un entrenamiento y una práctica van a hacer que sea mucho más fácil. Si se hace en conjunto, en un brainstorming, en una tormenta de ideas, debo establecer muy claramente desde el principio las reglas de juego. Las reglas de juego son: todo el mundo tiene derecho a decir lo que le provoque. Una persona en un papelógrafo, en un computador, o donde sea, en un cuaderno, donde sea, va a tomar nota de todo lo que se diga, absolutamente de todo, con la característica de que nadie va a rechazar, nadie se va a burlar, nadie va a criticar, nadie va a negar. Parece fácil, pero si ustedes vieran lo complicado que es la primera vez, porque estamos enseñados de una a decir, no, eso ya salió, eso ya lo dijeron, no, eso se parece a tal cosa. No, a uno le toca aguantarse. Porque la gracia de este método creativo es que cuando yo logro generarle confianza a los que trabajan conmigo y ellos a su vez me generan confianza a mí, se va creando una sinergia que de una manera inexplicable va a contribuir a que la creación sea sobresaliente o superior. Todo eso durante lo que yo llamo tiempo de crear. Durante el tiempo de crear lo que impera es la libertad, la libre asociación, lo que esté flotante en mi cabeza, venga. Yo termino eso, repaso lo que ha surgido, lo que ha salido, y puedo encontrar que hay 20 o 30 cosas. Entonces inicio una segunda etapa que se llama tiempo de juzgar, en donde invierto el papel. Y en vez de estar preocupado por crear libremente, lo que estoy ahora es convertido en un juez severo, despótico, en donde miro cada cosa con todos los ojos críticos que me pueda agregar y decir, esto ya fue dicho, esto lo tiene otra marca, esto es una pendejada, esto nos va a traer problemas, esto no nos conviene, eso no se escribe así. Todo aquello que yo encuentre como juicio crítico sobre lo que yo he escrito. En ese proceso del tiempo de juzgar,
al igual que en el tiempo de crear, tiene que haber mucha confianza entre el equipo. Porque si yo he dicho una frase de la que me siento muy orgulloso y otro me la destroza y me dice es una pendejada, si no tengo suficiente confianza, pues me voy a enojar con esto y no le voy a prestar atención. Pero si tengo confianza, voy a sentir que lo que está diciendo puede ser válido. ¿Cuál es el resultado de esto? Yo he hecho tiempo de crear, he hecho tiempo de juzgar. Tiempo de juzgar toma más, muchas veces más tiempo que el tiempo de crear. Cuando yo he tenido 20, 30 cosas, voy borrando y al final me quedan 2 o 3. 2 o 3 de las cuales, por mi experiencia, una funciona. Y probablemente la segunda puede apoyar. Esa, yo ya tengo 2 o 3 ideas y entonces digo, wow, aquí hay 2 o 3 ideas, desarrollémoslas a ver qué pasa. No las descarto todavía y las desarrollo y se las doy al equipo creativo para que continúen. Si encontré un concepto, tenemos el concepto X y definimos que una frase es X es más bueno que Y, bueno, desarrollalo a ver cómo lo hacemos de una manera simpática, de una manera que nos funcione en operaciones de activación de marca o que nos funcione en una página web, etc. Y luego ya recojo esas 3 y decido con mi equipo, esta es la que vale la pena. Miren, mi experiencia a lo largo del tiempo es que al principio yo tengo que generar confianza. Tiene que haber un líder que le dé tranquilidad y seguridad al equipo, haciéndole sentir que lo que se está haciendo es importante y que no va a ser descalificado por nadie cuando estamos en el tiempo de crear. Que por el contrario, cada idea, por disparatada que parezca, va a ser bien recibida. Y al mismo tiempo un juez que cuando llegue el momento de evaluar las cosas, sea justo, equitativo y diga esto sí, esto no. De tal forma que lo que queda al final es el ripio, pero el ripio creativo. Mi experiencia a lo largo de los años era que siempre quedaban 2 o 3 cosas al final. Es más, muchas veces teníamos las 2 o 3 ideas y nos íbamos a desarrollarlas y surgía algo, oiga, me surgió esto, y nos devolvíamos y decía, uy, esa es. Y eliminábamos las 2 o 3 y la apostábamos a una. Es un método creativo útil, sencillo, que involucra a todo el equipo, que hace que todo el mundo se sienta copartícipe, que no haya esa cosa que es tan odiosa en las agencias de, ay no, es que ese es el creativo y nosotros somos los ejecutivos. O sea, ese es el que crea y nosotros los que ejecutamos. No, aquí hay una participación múltiple con una visión múltiple. Yo lo recomiendo. Recomiendo ese método creativo y que se establezca como una costumbre, más que un método, una costumbre, para que la gente vaya dándole rienda suelta a la creatividad. Ya. Siempre se piensa que cuando se habla de creatividad se debe descartar un método. La gente se inclina a pensar que la creatividad debe dejarse a la libre exposición, al libre albedrío, a lo que ocurra. Pero la verdad es que puede haber un método de creación. Es más, creo que si se conjugan 2 cosas, pasión y método, la creación al final va a ser superior a si se hace de una manera descuidada o despreocupada. ¿Cuál es el método que yo propongo? Mira, ese método es muy simple. Consiste en dividir el tiempo de trabajo en 2 grandes tiempos. Un tiempo de crear y un tiempo de juzgar. El tiempo de crear es aquel durante el cual las personas que están involucradas en el trabajo creativo tienen el derecho y la obligación de crear libremente. ¿Cómo? Métodos y tácticas sencillas. Vamos a dedicar los próximos 3 minutos a crear. En una brainstorming nos reunimos, aclaramos que cada cual va a poder decir, escribir o pensar o manifestar lo que le provoque, lo que le venga a la mente, ceñido al tema que estamos tratando. Tenemos un concepto y lo vamos a desarrollar. Cada cual va a decir lo que le provoque, sin que los demás tengan el derecho de opinar o de juzgar, ni de burlarse, ni mucho menos de rechazar lo que la persona diga. En el tiempo de crear, lo esencial es dejar que las cosas fluyan, que todo aquello que uno tiene consciente o inconscientemente acumulado respecto al tema que está trabajando aparezca. Entonces en el tiempo de crear yo voy diciendo lo que me provoca y los otros van diciendo. ¿Eso qué genera? Cuando yo digo algo y mi actitud frente a lo que otro ha dicho no es de rechazo, sino de atención, eso otro que fue manifestado por una tercera persona se convierte en una especie de inspiración para mí.
Por eso en tiempo de crear lo que debe primar es el deseo de inventar las cosas y permitir que fluya todo aquello que yo tengo almacenado. Ese tiempo de crear debe tener un límite. Yo lo hacía siempre con 3 minutos. Me quitaba el reloj, miraba 3 minutos, ponía en una hoja de papel el tema, concepto, X, y empezaba a escribir lo que me provocara. Aunque fuera disparatado, aunque fuera una pendejada, aunque en el momento que yo lo escribiera pensara que huevonada, pero no lo decía en ese momento, sino que seguía y seguía y seguía. A los 3 minutos paraba, descansaba y volvía a intentarlo otros 3 minutos, escribiendo en la siguiente página. Parece fácil, pero no es tan fácil. Pensar 3 minutos y escribir 3 minutos, ideas que te vengan alrededor de un concepto, no es tan fácil. Un entrenamiento y una práctica van a hacer que sea mucho más fácil. Si se hace en conjunto, en un brainstorming, en una tormenta de ideas, debo establecer muy claramente desde el principio las reglas de juego. Las reglas de juego son: todo el mundo tiene derecho a decir lo que le provoque. Una persona en un papelógrafo, en un computador, o donde sea, en un cuaderno, donde sea, va a tomar nota de todo lo que se diga, absolutamente de todo, con la característica de que nadie va a rechazar, nadie se va a burlar, nadie va a criticar, nadie va a negar. Parece fácil, pero si ustedes vieran lo complicado que es la primera vez, porque estamos enseñados a de una decir: no, eso ya salió, eso ya lo dijeron, no, eso se parece a tal cosa. No, uno le toca aguantarse. Porque la gracia de este método creativo es que cuando yo logro generarle confianza a los que trabajan conmigo y ellos a su vez me generan confianza a mí, se va creando una sinergia que de una manera inexplicable va a contribuir a que la creación sea sobresaliente o superior. Todo eso durante lo que yo llamo tiempo de crear. Durante el tiempo de crear lo que impera es la libertad, la libre asociación, lo que esté flotante en mi cabeza, venga. Yo termino eso, repaso lo que ha surgido, lo que ha salido, y puedo encontrar que hay 20 o 30 cosas. Entonces inicio una segunda etapa que se llama tiempo de juzgar, en donde invierto el papel. Y en vez de estar preocupado por crear libremente, lo que estoy ahora es convertido en un juez severo, despótico, en donde miro cada cosa con todos los ojos críticos que me pueda agregar y decir: esto ya fue dicho, esto lo tiene otra marca, esto es una pendejada, esto nos va a traer problemas, esto no nos conviene, eso no se escribe así. Todo aquello que yo encuentre como juicio crítico sobre lo que yo he escrito. En ese proceso del tiempo de juzgar, al igual que en el tiempo de crear, tiene que haber mucha confianza entre el equipo. Porque si yo he dicho una frase de la que me siento muy orgulloso y otro me la destroza y me dice: es una pendejada, si no tengo suficiente confianza, pues me voy a enojar con esto y no le voy a prestar atención. Pero si no tengo confianza, voy a sentir que lo que está diciendo puede ser válido. ¿Cuál es el resultado de esto? Yo he hecho tiempo de crear, he hecho tiempo de juzgar. Tiempo de juzgar toma muchas veces más tiempo que el tiempo de crear. Cuando yo he tenido 20, 30 cosas, voy borrando y al final me quedan 2 o 3. 2 o 3 de las cuales, por mi experiencia, una funciona. Y probablemente la segunda puede apoyar. Yo ya tengo 2 o 3 ideas y entonces digo: wow, aquí hay 2 o 3 ideas, desarrollémoslas a ver qué pasa. No las descarto todavía y las desarrollo y se las doy al equipo creativo para que continúen. Si encontré un concepto, tenemos el concepto X y definimos que una frase es: X es más bueno que Y. Bueno, desarrollalo a ver cómo lo hacemos de una manera simpática, de una manera que nos funcione en operaciones de activación de marca o que nos funcione en una página web, etc. Y luego ya recojo esas 3 y decido con mi equipo: esta es la que vale la pena. Miren, mi experiencia a lo largo del tiempo es que al principio yo tengo que generar confianza. Tiene que haber un líder que le dé tranquilidad y seguridad al equipo, haciéndole sentir que lo que se está haciendo es importante y que no va a ser descalificado por nadie cuando estamos en el tiempo de crear. Que por el contrario, cada idea, por disparatada que parezca, va a ser bien recibida. Y al mismo tiempo un juez que cuando llegue el momento de evaluar las cosas, sea justo, equitativo y diga: esto sí, esto no. De tal forma que lo que queda al final es el ripio, pero el ripio creativo. Mi experiencia a lo largo de los años era que siempre quedaban 2 o 3 cosas al final. Es más, muchas veces teníamos las 2 o 3 ideas y nos íbamos a desarrollarlas y surgía algo: oiga, me surgió esto, y nos devolvíamos y decía: uy, esa es. Y eliminábamos las 2 o 3 y la apostábamos a una. Es un método creativo útil, sencillo, que involucra a todo el equipo.
que hace que todo el mundo se sienta copartícipe, que no haya esa cosa que es tan odiosa en las agencias de, ay no, es que ese es el creativo y nosotros somos los ejecutivos. O sea, ese es el que crea y nosotros los que ejecutamos. No, aquí hay una participación múltiple con una visión múltiple. Yo lo recomiendo. Recomiendo ese método creativo y que se establezca como una costumbre, más que un método, una costumbre, para que la gente vaya dándole rienda suelta a la creatividad. Ya no me